Hola a todos, hoy venimos con un video más para el solucionario, curso 0, ya en la semana 6. Vamos a ver un tema que vimos ya 3 semanas antes, un ejercicio que dejé extra en donde hubo algunas dudas, entonces lo voy a hacer como normalmente lo hacemos. Lo voy a dejar en video, vamos a analizar el circuito y vamos a ir despejando algunas dudas que me han dejado también algunos de los alumnos. En realidad van bastante bien, tengo que decirlo. Vamos a aprovechar el video. Ya llevamos 6 semanas, llevamos un mes y medio, poquito más, y pues hemos avanzado bastante bien. Yo veo que en general van muy bien. Algunos no han logrado hacer todos los ejercicios que les pongo, que son prácticas. Todavía no pasamos realmente a las prácticas que son obligatorias, que son prácticas en físico, ya con microcontroladores y otras cosas un poquito más complejas. Pero en general veo que van muy bien. Más o menos llevamos el contenido aproximado de lo que se vería en un semestre de universidad en este tiempo, y esto ha sido gracias a que ustedes están avanzando muy bien. Prácticamente en 2 semanas están ya haciendo cálculos, porque toda la parte de cálculo le están haciendo bien. O sea, sus cuentas están saliendo ya perfectas a la primera. Sin embargo, les falta, pues pienso yo que es un poco de experiencia, más que nada. No es tanto pues el que no puedan o no sepan, es simplemente darle más horas de vuelo a esto. Y pues ya podemos decir que ya se han abarcado pues muchas cosas, desde temas pues de cultura general históricos, desde mesopotámicos, egipcios, baterías de Bagdad, Tales de Mileto, Demócrito. Ya vimos también más personajes. Ya podemos hablar de modelos atómicos, tanto en física clásica como cuántica. Si platicamos de Dalton, de Rutherford, ya lo entendemos también. Cargas eléctricas, cargas magnéticas, leyes como Coulomb. Ya vimos también la verdadera ley de Ohm, que no es el triangulito que nos enseñan en todos lados. Propiedades de los materiales, también vimos ya en la parte cuántica. Ya sabemos que pues que es un orbital de tipo S, un orbital de tipo P. Todo esto enfocado a la electricidad y a la electrónica. Muchos de los que no les gusta tanto la teoría, las matemáticas, todo este tipo de cosas que ya vimos que no son difíciles, que son cosas pues realmente simples hasta cierto punto, pues sí están sirviendo. Ya muchos de ustedes ya están haciendo diagnósticos con lo que llevamos, y todavía no entramos en materia directa automotriz. Entonces pues déjenme felicitarlos porque van muy bien en todo lo que llevamos. He notado un cambio pues muy radical entre los que querían todo práctico. Ahora ya se están preocupando por hacer los ejercicios, se están preocupando por aprender la teoría. En esta última clase en donde vimos inducción, ya les queda claro por qué ciertos oscilogramas tienen algunas formas específicas, cómo se comporta la electricidad. Ya están también manejando simuladores. Y bueno, nos falta todavía mucho, pero para hacer 6 semanas, la verdad es que van muy bien. En general todos ustedes he podido avanzar bastante bien en estas casi 30 horas de clases que llevamos. La verdad es que pues no me queda más que decirles: sigan igual, estén como siempre, como les recomendé, mente abierta, mente de principiante, manténganse humildes todo el tiempo, y van a seguir aprendiendo mucho. No nada más con este curso, que es un curso introductorio para que sepan hacia dónde se quieren enfocar. A partir de aquí van a sacar mucho más. Pero pues bueno, veo que ya están haciendo como que ciertos cambios buenos para todos ustedes. Ya tienen un rumbo y van bastante bien, o sea, bastante bien. Entonces pues el día de hoy vamos a resolver el ejercicio. Es un ejercicio que se puso precisamente para confundirlos un poquito. O sea, se ve simple, es simple,
pero al mismo tiempo esa falta de experiencia o esa falta de, pues digamos como de análisis, es la que vamos a seguir entrenando junto con pues los métodos de estudio que ya planteamos y que estamos llevando ya a partir de las últimas clases. Entonces no se preocupen, sacaron sus cuentas bien en el ejercicio, pero pues bueno, lo que se pidió al final, yo veo que con algunos, no con todos, los llegó a confundir y pues empezaron a preguntar, a tener algunas dudas. Les debo este circuito, les debo otro circuito más que vamos a analizar, pero este lo vamos a ocupar para ver a Kirchhoff. Bueno, para terminar de ver a Kirchhoff, porque también ya podemos hablar de Kirchhoff, podemos hablar de Lenz, podemos hablar de Faraday, todo esto ya lo vimos. Y bueno, tengo también otro que surgió de la semana pasada, bueno, de esta última clase que tuvimos. Y les voy a enseñar a ocupar en sus multímetros la función delta. Me lo pidieron porque pues lo mencioné en el video. Entonces pues bueno, si tienen un multímetro que tenga función delta, la van a poder empezar a utilizar. Es muy práctica, pero bueno, vamos a verlo en otro video. No vamos a extendernos tanto ya con la introducción, vámonos directo. Adelanté un poquito nada más, pero vamos a analizar este circuito. Entonces pues bueno, vamos a verlo. Muy bien, en la clase 5 les dejé justo aquí en la clase 5, dentro de sus prácticas y tareas, hacer este circuito. Tenían que sacar este circuito de aquí con inteligencia artificial también. Yo les propuse hacer la plantilla y todo lo que ya saben. Ya dejamos el video de esto también en el solucionario. Y pues bueno, yo vi que pues me pidieron algo más complicado, sin haber probado mucho lo que era la inteligencia artificial, que era el reto en este circuito, porque esto ya es pan comido para ustedes en lo que es cálculo. Entonces pues bueno, antes de que empezaran a sacar el verdadero reto, que era hacer el diagrama con inteligencia artificial a partir de caracteres alfanuméricos, les dejé este otro de acá, en donde simplemente se piden dos cosas. Tenemos que calcular I y calcular B, o sea, calcular corriente y calcular tensión en los puntos señalados. La I no me dice si es la I de algún atravesando por algún resistor, por alguna línea, simplemente dice I. Entonces pues la podemos interpretar como que es la corriente total. Y en la parte de B, que es voltaje, pues es a las dos terminales que tenemos ahí señaladas, positivo, negativo, y nada más. Es todo lo que tenían que hacer. Pero este circuito en especial, vamos a pasarnos a la pizarra de una vez. No voy a cerrar Notion, vamos a dejar ahí donde está su espacio de trabajo y vamos a sacar el solucionario. Por aquí están los que llevamos hechos. Hay un video más, pero ese fue totalmente hecho en la plataforma de DeepSeek. Y pues ya en GPT no lo quise hacer porque pues lo empezaron a sacar bien la mayoría. Entonces pues no hacía falta hacer más que explicarles. Vamos a voltear la tableta porque necesito ponerla horizontal para poder escribir un poquito mejor. Ya saben que las letras no se me dan mucho. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es lo que se plantea aquí primero, antes de comenzar a analizar el circuito, que realmente no es complejo, pero sí requiere de cierto enfoque por parte de ustedes, que creo que aquí encontré yo algunos puntos que vamos a reforzar el día de hoy. Entonces, como les comentaba, aquí se nos pide sacar I, que es la corriente total, porque no me indica la I de qué. De hecho, si se fijan, los resistores ni siquiera vienen marcados como normalmente R1, R2, R3, nada absolutamente de eso. Entonces es I, corriente total. Así es como la podemos tomar. Por acá del lado derecho tenemos B, voltaje, tensión, como le quieran decir, entre esta terminal y esta terminal.
Vamos a tomar esta como un menos, como si fuera un negativo hasta ahorita, que no hemos analizado nada, y esta como un más. O sea, en otras palabras, potencial mayor, potencial menor. Recuerden que el voltaje es la diferencia de potencial. Ya lo hemos visto también. Tenemos 1, 2, 3 resistores de 8 ohmios, 1 y 2 de 6, una fuente de alimentación de directa a 30 volts, una conexión a GND y se acabó, es todo el circuito. Muy bien, entonces antes de que comencemos con esto, encontré ciertos puntos clave que se mencionaron en clase, pero pues bueno, tampoco podemos esperar que se aprendan todo de memoria. De hecho, dijimos que no es bueno aprender todo de memoria porque es virtualmente imposible aprender todo de memoria, lo va dando la experiencia. Entonces pueden ir consultando el material que se les deja de cada clase, y aquí les voy a dar un resumen con los puntos que yo noto en base a sus dudas, que los deben de reforzar. Aquí se los voy a dejar resumidos y vamos a repasarlos. Estos son conceptos básicos todavía de la parte en donde vimos ley de Ohm y resistores lineales, o sea, elementos resistivos de tipo lineal. Recuerden que son diferentes los lineales a los no lineales. Aquí aplica y vamos a calcular usando ley de Ohm. Recuerden que no podemos utilizar la ley de Ohm, no aplica para resistores no lineales. Esos solamente lo podríamos calcular en un punto específico y nada más. En uno que sí sea lineal, pues bueno, aplica perfectamente bien. También ya saben de qué les hablo, ya lo vimos en clase, tema simple. 1. Bien importante, conexión de resistencias. Tenemos que darnos cuenta, generalmente vamos a trabajar con circuitos mixtos, pero esos circuitos mixtos los vamos a ver primero separados, ya lo hicimos, y así es como los deben ir interpretando también en los diagramas esquemáticos o en circuitos, por muy complejos que sean. Tienen que tener en cuenta siempre, cuando están conectados en serie, se afecta directamente el voltaje. Recuerden que hay caídas de tensión por cada resistor que está pasando la corriente, o sea, que atraviesa la corriente. Pero la corriente, hablamos del amperaje, la corriente es la misma en todos los elementos. O sea que tenemos que cuando hay conexiones en serie con resistores lineales, se afecta el voltaje, pero no la corriente. ¿Ok? Punto para tomar en cuenta. Segundo punto, conexiones en paralelo. Es al revés que las que son en serie. Una conexión en paralelo afecta directamente la corriente, pero el voltaje se mantiene igual en todas las ramas. O sea que si yo conecto en paralelo, el voltaje es igual y la corriente sí se ve afectada. Ya vimos por qué cuando vimos los divisores de tensión y de corriente. En paralelo hacemos divisores de corriente y esta se divide de forma proporcional al valor óhmico del resistor. Toda la corriente que circula se va por los resistores a proporción al valor en ohms que tiene, y precisamente con ese punto pasamos al tema de resistencia y paso de corriente. Todo esto ya lo vimos, simplemente vamos a dar un pequeño repaso. Entonces sabemos que a mayor resistencia hay una mayor oposición al paso de corriente. Quiere decir que si yo pongo un resistor con un valor más alto, pues le va a costar más trabajo pasar a la corriente por ahí, ¿sí? Le estamos poniendo una especie de freno, estamos haciendo la carretera más angosta, ¿recuerdan? Entonces aquí hay algo que es muy cierto, que la corriente eléctrica siempre va a seguir el camino de menor resistencia. No le gusta a la corriente estar batallando por ver por dónde va a pasar. Siempre vamos a ver que va a pasarse en mayor medida donde tenga menos resistencia. Por donde pase más fácil, por ahí se va a ir. ¿Ok? Puede ser que se divida un poco, pero pues bueno, si llegamos a un valor muy cercano a cero, que nunca vamos a llegar a cero, porque no existe un cero, pero hablando en teoría, con valores teóricos,
pues bueno, podríamos decir que tenemos un 0. Ahorita que estamos todavía viendo esquemas y simuladores, podríamos decir 0, pero solamente es un 0 teórico. Ajá. Una resistencia de 0, un conductor perfecto, ideal, pero en la vida real no existe. Entonces tómenlo en cuenta. Este punto es importante. La corriente sigue el camino de menor resistencia siempre. Ahora tenemos los circuitos cerrados y funcionamiento. Recuerden que un circuito no es circuito si no está cerrado. ¿Qué quiere decir que esté cerrado? Tiene que atravesar del punto A al punto B o del punto de partida al punto de llegada sí o sí. De otra forma no es un circuito, su nombre lo dice. Componente que tengamos dentro del circuito tiene que tocar las dos terminales de la fuente, aunque pase por en medio de más componentes. Tiene que llegar directamente del punto, vamos a decirlo así, del negativo al positivo o del positivo al negativo. Tiene que estar conectado a los dos, porque si no, no está dentro de un circuito. Vamos a verlo ahorita con el ejemplo que tenemos acá. Entonces, bueno, por aquí tenemos que los componentes solo funcionan en circuitos cerrados conectados a ambos polos de la fuente de alimentación. Si no están conectados a los dos polos, no está conectado ese componente al circuito cerrando. Por lo tanto, no va a ejercer el trabajo o no va a tener el efecto que debería de tener. Y bueno, aquí abajo una pequeña nota que ya la comenté. Estas reglas que vimos aquí arriba aplican únicamente a resistores lineales que siguen la ley de Ohm, como ya lo comentamos y lo vimos en clase. Otros componentes pueden comportarse diferente, o sea, resistores no lineales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando entremos con lo básico de electrónica analógica en componentes directamente. Así es que bueno, tomen en cuenta todo esto, se los voy a ir señalando conforme vayamos analizando este circuito, pero van a ver que está bien simple. De hecho, yo sé que la parte de cálculo ustedes ya la hacen perfectamente bien, entonces ya puedo brincarme algunas partes en donde les pongo la sustitución, la fórmula y todo esto. Yo creo que ustedes ya están más que listos y lo voy a hacer muchísimo más simple de lo que lo hemos estado haciendo. No creo que haga falta ya que les esté apuntando todas las fórmulas y demás. Vamos a dejar anotaciones, claro que sí, pero van a ver cómo es más que nada fijarse cómo está el conexionado de esta red, y vamos a sacar rápidamente y fácil lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es la I, la corriente total, y la B, el voltaje entre este terminal y este terminal. Muy bien, entonces pues creo que vamos a tener que dibujar un poquito. Bueno, primero vamos a señalar algunos puntos por aquí. Tenemos 30 voltios en la fuente, por acá del lado izquierdo. Vamos a ver la imagen. En el video anterior, donde analizamos otro circuito, yo les dije que en ese circuito yo hubiera empezado de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. En este, que es diferente, no empezaría así. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que las terminales donde me piden calcular el voltaje están del lado derecho. Al estar del lado derecho, esa ya viene siendo una salida. Entonces, en lugar de empezar así, yo lo tomaría al revés. Lo empezaría de izquierda a derecha y de arriba para abajo. O de abajo para arriba, realmente es igual. Al final todo tiene que llegar a encajar en algún punto, que es lo que vamos a ver con Kirchhoff. Ya consolidamos Kirchhoff en la siguiente clase y van a ver que les va a terminar de cuadrar, pero no voy a ocupar ningún método ni de nodos ni de mallas, no hace falta con este circuito. ¿Por qué escogí este circuito en específico? Porque este circuito tiene una combinación de conexiones entre resistores en esta red
que nos puede servir, o nos va a servir mejor dicho, porque lo voy a volcar después y le voy a cambiar los resistores por componentes, tal vez hasta casos reales, tengo algunos por ahí documentados, en donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, algo como cuando nos dan códigos de falla de resistencia alta, circuito alto, tensión alta, corto positivo, corto a tierra, sobretensión. O sea, todo esto lo vamos a poder ver en el auto directamente, y este circuito me gustó porque puede englobar eso de una forma bien simple, con apenas 5 resistores y una fuente. Entonces vamos a empezar ahora sí a analizar un poco. Vamos a ocupar el rojo porque pues tenemos positivos. Lo primero que salta a la vista para mí es este nodo de acá. Aquí tenemos un nodo, ahí lo pintamos. Justamente en ese nodo están llegando pues por este lado 1, 2, 3, 4, 5 conexiones, ¿ok? Sabemos que un nodo es 2 o más conexiones o 2 o más componentes conectados a un punto en donde tengamos la misma tensión. Bien, entonces vamos a hacer esto un poquito más ancho para que nos quede mejor. Aquí podemos decir que para enlazar este nodo vamos a pintarlo. Tengo el positivo de mi batería, de mi fuente de alimentación. Viene por aquí. Viene por acá también. Aquí llega el nodo. Por aquí también tenemos un positivo, pero se queda hasta ahí. De este lado, pues bueno, al estar conectado también tenemos positivo. Por acá también. Aquí también. Y por último en esta que está inclinada también. Todo lo que pinté ahorita de rojo tiene 30 voltios. Y se fijan, está conectado, tiene 30 voltios, está al mismo nodo, todo eso. ¿Bien? Ok, vamos a pasarnos abajo, vamos a poner de otro color. Abajo de esta resistencia de 8 ohms, pues tenemos otro nodo aquí que podemos identificar fácilmente. Este llega hasta aquí. De aquí llega para acá. Viene este lado de aquí. Y pues sí, llega a esta terminal también. Y está de este lado en el resistor. Ahí también lo podemos ver. Todo eso podemos decir que está dentro de un nodo. Esta parte de aquí es otro nodo que está conectado de la fuente a GND y al resistor de 6 ohms. Pero lo vamos a dejar pendiente para poder seguir analizando. Y esta parte de acá, esto de aquí, también lo vamos a dejar pendiente para poder seguir analizando. Muy bien. Entonces, bueno, aquí realmente no hay demasiado que agregar en realidad. Pero vamos a ir calculándolo. Aquí, ¿qué es lo que observo primero? Vamos a irnos con los conceptos básicos. Déjenme escalar un poquito mejor esto. Entonces, algo que señalé que es bien importante, esto de aquí. La corriente sigue el camino de menor resistencia. Entonces, aquí tenemos un bloque en donde estamos observando precisamente eso, que es este pedacito de aquí. Dentro de este bloque tengo un resistor de 6 ohms, pero también tengo un cable conductor que no tiene ningún tipo de resistor. Entonces, pues obviamente si no tengo ninguna resistencia o un valor de resistencia, pues podremos decir que está muy cercano a 0 ohms o que es un conductor directo. Más no estamos haciendo un cortocircuito porque estamos conectados pues de este lado a 1, a 2, a 3 a la fuente por el medio de este resistor. Entonces pues no hay forma de hacer cortocircuito. Entonces aquí, ¿qué puedo decir? Pues simplemente que este resistor de 6 ohms de aquí no tiene ningún caso dentro de este circuito, porque arriba tenemos
un cable conductor. Los cables o los conductores que tengamos, las conexiones, son igual de importantes que cualquier otro componente. Tienen que tomarlo en cuenta. Entonces ese es el primer punto que les puedo señalar. Y podemos decir que este resistor se puede ir. Déjenme hacer un poco más ancho esto, o ver la manera de poder cambiar, tal vez así. Bien, ok, este resistor se puede ir. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un camino por arriba para que pase la corriente. Entonces, si tenemos un camino por arriba para que pase la corriente, ese resistor no tiene nada que hacer. Ahora, si tuviera arriba un resistor de 0.5 ohms, de 1 ohm, de 0.2 ohms, a lo mejor sí lo podríamos tomar en cuenta. Pero como estamos en un marco teórico, en donde ese cable tiene una resistencia teórica de 0 ohmios, pues ese resistor de 6 no va a hacer que pase nada de corriente. Porque si se fijan, en esta parte, en donde está esta conexión, pues se está formando un divisor de corriente. Una partecita se está yendo por aquí y otra se está yendo para acá arriba. Pero si aquí no tengo resistencia, pues vamos a decir que la que se está yendo hacia el de 6 ohms, pues prácticamente no se va a ir nada, todo se va a ir hacia arriba y por este lado y para acá abajo. Entonces ese de 6 no tiene ahí nada que hacer. Entonces pues bueno, vamos a eliminarlo del circuito y continuamos. Después de eso, aquí podemos observar, aquí justo en el nodo, aquí sí estamos cerrando un circuito. Aquí venimos positivo, pasamos por aquí, bajamos y aquí tenemos un resistor de 8 ohms. Ok, si lo vemos así, pues bueno, podremos decir que está en serie con la fuente. Ok, aquí debe de haber una cierta caída, pero aquí tenemos conectado otro de este lado que también está negativo. Entonces estos dos, ahora vamos a señalar estos dos de aquí, estos dos están en paralelo. Pusieron un inclinado tal vez para confundirnos un poco, pero pues sería prácticamente lo mismo poner este de aquí pues de forma vertical. Está conectado exactamente a lo mismo. Entonces ahí tenemos dos de 8 ohms en paralelo. Muy bien, las voy a dejar también el recuadro este de aquí arriba para que identifiquen las secciones. Después de eso, bueno, tenemos aquí uno de 8 ohms. Ese también causó un poco de confusión, pero a ver, aquí nosotros podemos notar perfectamente bien que no forma parte de un circuito. Esto de acá que dijimos ya, los componentes solo funcionan en circuitos cerrados conectados a ambos polos de la fuente de alimentación. Este solamente está conectado al positivo, al negativo no está conectado. Entonces podríamos decir que este resistor de aquí es como si estuviera flotando. O sea, prácticamente es eso. O sea, no me está sirviendo para nada que me afecte al circuito. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Y después tenemos este de acá de 6 ohms. Este resistor de aquí de 6 ohms también causó un poco de confusión. Está conectado a masa y está conectado también a los dos de 8. Pero bueno, yo aquí si tomara como que la corriente viene hacia acá abajo, por aquí, y después se quiere ir hacia este lado, corriente convencional, de positivo a negativo, no corriente natural o corriente normal, pues aquí nos encontramos con que este resistor pues está entre la tierra y pues lo que vendría siendo un positivo. Esta parte de aquí, todo el nodo de abajo, todo esto de aquí y este de acá no son negativo. Obsérvenlo bien, eso no es negativo, no es cero.
no tenemos un potencial de 0 porque tenemos este justo antes de GND. Por acá está GND. Entonces no podemos decir que es 0. Si nosotros conectamos el resistor, por ejemplo este de 6 ohms, únicamente 1 a la fuente, no estamos haciendo un cortocircuito, ya tenemos una carga. Entonces al tener ese resistor ahí, este nodo en automático, todo esto y también esta parte podríamos decir que tiene tensión positiva. Esa tensión positiva está bajando justamente por este resistor de 8 ohms y por este resistor de 8 ohms. Está bajando la tensión, o vamos a decir, está bajando la corriente, está atravesándolos para llegar a toda esta sección de acá. Ok, entonces aquí no tenemos un GND. El GND únicamente lo tenemos en esta parte de aquí que voy a pintar. Aquí y aquí, ahí sí hay GND. De hecho, vamos a borrar aquí esto. Y esto sí es GND. Después del resistor no es GND. Tenemos un potencial arriba de 0 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a simplificarlo para que sea más digerible, un poquito más sencillo. Vamos a tratar de dibujarlo de forma simple y lo voy a simplificar. No hay mucha forma de simplificarlo porque tenemos por ahí un resistor que está flotando, que es el de 8, y pues uno ya lo quitamos, que es el otro de 6. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a dibujar la fuente. Vamos a cambiar el color rápidamente. Aquí tengo la fuente. Y pues bueno, a partir de aquí vamos a ponerlo así. El resistor de 6 ohms ya se fue. Ese no lo necesitamos más porque no me sirve como está conectado esto. Entonces lo voy a hacer así nada más para que quede un poquito más parecido a como está arriba. Pero pues lo podríamos dibujar más simple todavía. Entonces el que estaba en esta parte ya no está. Ese lo podemos eliminar porque no nos sirve de ahí para nada. Porque tenemos un conductor que no tiene resistencia. De aquí nos vamos para acá. Tenemos el resistor de 8 ohms. Nos vamos para acá otra vez. Y tenemos la primera terminal. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que entre. Después en esta parte tenemos la conexión a GND. Ok, vamos a decir que es GND. De esto seguido tenemos, voy a dibujarlo así. Tenemos otro resistor que es el de 6 ohms. Y de aquí nos podemos ir hasta acá. Aquí tenemos la otra terminal. Y tenemos 2 de 8. Aquí tenemos 1 y 2 de 8. Ok. Este es el de 6 ohms. Y aquí tenemos 8 y 8 ohms. Recuerden que en paralelo, si son iguales, pues simplemente los parto a la mitad. ¿Sí? Entonces no hace falta hacer una ecuación aquí. Nada más, pues bueno, recuerden las clases. Y pues en lugar de que tenga yo ahí 2 de 8, pues puedo borrar 1. Y digo 8 entre 2. Y aquí me van a quedar 4 ohms. ¿Ok? No hace falta hacer más cuentas. Entonces ahora que tenemos, este también es de 8. ¿Ok? 8 ohms. Muy bien, ahí ya queda la primera parte en donde se simplifica. ¿Qué hicimos? Quitamos dos resistores. Quitamos el de 6 que iba en este lugar y el otro de 8 que iba en este. Simplificamos este de aquí y aquí eliminamos el que no nos servía. Entonces pues nos queda 4, nos queda 6 y nos queda uno de 8 por allá. Aquí tenemos V, este es potencial más alto, positivo, aquí negativo. Vamos a seguir simplificando, vamos a
hacer esto un poco más pequeño. Perdón. Vamos a ver si aquí ya me cabe. Creo que no me va a dejar. Posiblemente. Ok, ya vi por qué. Tenemos que pasar muy pegaditos a esta parte. Listo, ahora sí, nos va a dejar. Aquí está la primera parte de cómo queda simplificado. Muy bien. Ahora, ¿lo puedo simplificar más? Sí, sí lo puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque estos dos de aquí ya están en serie. Obsérvenlo bien. Recuerden, se están tomando por un lado de la mano y no hay nadie más interrumpiendo la conexión. Justo en este punto, aquí, ahí se están tomando por un lado de la mano, entonces los podemos considerar en serie. Vamos a dibujarlo. Vamos a poner por aquí, igual. Es más, lo puedo copiar de acá, no hace falta tanto. Vamos a ponerlos por aquí. Lo copiamos y para que sea un poco más rápido vamos a pegarlo por acá. Ahorita lo reducimos otra vez. Entonces, bueno, aquí si están en serie pues ya sabemos que se suman, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar este. Vamos a dejar este de aquí. 6 y 4, 10. Entonces aquí me quedaría un resistor de 10 ohms. Aquí son 10 ohms. Y pues bueno, arriba el otro sigue eliminado. Y este de acá de 8, pues está prácticamente flotando. No sirve para nada. En realidad no hay absolutamente nada. De hecho, este de 10 de aquí hay que pasarlo para acá. Perdón, ahí fue error mío. Este de 10 quedaría aquí, así, porque es el que tiene que cerrar el circuito, ¿ok? Entonces tiene que quedar ahí, de esa forma. Si lo dejamos abajo no nos serviría. Tiene que quedar ahí, así es como queda la simplificación. También ya les había comentado, siempre es en pares. Y bueno, cuando simplificamos resistencias en serie es más alto el valor, y cuando simplificamos resistencias en paralelo siempre es más bajo que el más chico. O sea, más bajo que el valor más chico de los dos resistores que estamos tomando. Todo esto ya lo vimos en clase, así es que no creo que tengan problema. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Tengo un flujo de corriente, tomando la corriente convencional, que está pasando por aquí, viene hasta acá, atraviesa esta parte, y pues bueno, aquí podemos decir que se cierra, llega hasta GND, y pues bueno, aquí también podríamos decir que tenemos cierta voltaje, pero este último esquema que hice únicamente nos va a servir para una cosa, que va a ser para calcular la corriente. Este esquema ya no sería un esquema válido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que caiga absolutamente todo en este resistor de 10. El último esquema válido sería este de acá. Este sí. El de abajo solamente nos va a servir para cálculos, únicamente para eso. Entonces, si yo quiero calcular la corriente total, pues ya saben que corriente es V sobre R. Entonces, pues bueno, es lo único que vamos a poder anotar acá. V sobre R, que serían 30, sustituyendo 30 sobre 10, y eso me da un total de 3 amperes. Ok, eso es lo que tenemos. Es para lo único que nos sirve este. Entonces pues bueno, tomen mucho en cuenta eso. O sea, no podemos simplificar hasta un solo resistor y tratar de seguir analizando el circuito. Cuando llegamos a un solo resistor, únicamente es para sacar resistencias totales equivalentes, corrientes totales equivalentes, y nada más. Nos quedamos un paso antes y ahí sí ya podemos ver qué es lo que tiene el circuito. Entonces,
Seguimos con esto. Vamos a hacer esto más pequeño. Ya sabemos que hay 3 amperes ahí. Y vamos a tomar el que está arriba. Ok, vamos a trabajar sobre este de acá. Sabemos que aquí hay 30 volts. Vamos a ponerlo por aquí. 30 volts totales. Ya sabemos que tenemos 3 amperes totales. La resistencia equivalente pues es de 10, pero no nos está importando realmente ahorita mucho. Entonces pues de los 30 volts que tenemos, todo el potencial positivo, o sea todos los 30 volts, el potencial más alto, pues va a viajar por aquí, se va a ir por aquí. De aquí hacemos un divisor, pero bueno, ahorita continuamos con eso. Se vira hacia acá. Perdón, es que estoy un poco incómodo. Y va a llegar hasta la terminal. Ok, entonces pues bueno, aquí son 30 volts que están pasando directamente. Y en esta parte no se está cayendo la tensión. ¿Por qué no se está cayendo? Porque este de 4 está en paralelo. Recuerden que cuando estamos en paralelo, lo único que se afecta es la corriente, no se afecta la tensión. Sin embargo, pues bueno, está pasando un poquito de tensión por ahí. De todos modos, tiene que dividirse. De aquí se va para un lado y de aquí se va otro tanto para este lado. Entonces sí podríamos calcular cuánto está cayendo en este resistor de acá. Podríamos calcular cuánta tensión está cayendo por ahí, porque en este nodo estamos conectados aquí, aquí y acá. Quiere decir que en todo eso seguimos teniendo 30 volts. Entonces por lo tanto, aquí en donde está este positivo, esta resistencia, este resistor, perdón, de 8, pues es como prácticamente como si no estuviera. Sí puede ser que afecte un poquito y eso, pero al estar conectado de esta forma, no cerrando circuito, hace que los 30 volts pasen prácticamente directo. Si fuera muy alto el valor, pues puede ser que baje ligeramente, pero no estamos cerrando el circuito, no tiene para dónde irse lo que falta. Eso lo vamos a ver, porque sería un circuito con resistencia alta o un circuito con tensión alta en un equivalente. Entonces aquí ya podemos decir que tenemos 30 volts. Ahí está lo primero, ahí tenemos 30 voltios en esta terminal. ¿Sí? Se están yendo directos los 30. Ahora en esta de aquí, en la 4, la de 4 ohms, porque no tienen valor desde R1, R2, no tienen nombre, pues aquí sí va a haber una caída de tensión. O sea, justamente en esta parte pues sí vamos a tener nuestra típica caída de tensión que podemos calcular. Entonces pues bueno, vamos a calcularla. Vamos a hacerlo como siempre por partes. Voy a quitar esto de aquí. Y recuerden, para calcular resistencia, perdón, para calcular voltaje, es B es igual a I por R. Ya sabemos cuánto es la corriente, son 3 amperes. Entonces si sustituimos, tenemos 3 amperes multiplicados por la resistencia, que son 4. ¿Ok? Entonces pues aquí podemos poner ya directamente el resultado de cuánto se está cayendo por esa resistencia. Y esto nos da un valor de 12. ¿Ok? Bien. Espero que se vaya entendiendo. Si se están cayendo 12 voltios aquí, pues, y teníamos 30 arriba. A ver, vamos aquí en esta parte que es, creo que en la que se confundieron más. Aquí tengo 30 volts. Este resistor de 4, que es la simplificación de los dos de 8,
se está consumiendo o se está comiendo 12 voltios. Ok, de los 30 se comió 12. Entonces, como se comió 12 voltios, son 30 menos 12 son 18. Entonces, en toda esta parte de aquí abajo, voy a ponerlo en este color. Bueno, no, vamos a cambiar el color. Voy a ponerlo en amarillo. Después del resistor, todo este nodo de aquí van a ser 30 menos 12. ¿Ok? Porque el de 4 se comió 12. Consumió 12 de los 30. Entonces 30 menos 12 son 18. Entonces aquí podemos decir que tenemos 18 voltios en esta terminal. No tenemos GND. ¿Por qué no tenemos GND? Pues porque tenemos este de acá. Ese de ahí no me permite llegar a GND, precisamente porque este es de 6. Vamos a tomar esta sección únicamente. Si nosotros lo vemos como que la corriente va en este sentido y nada más nos queda uno de 6, pues este de 6 se va a comer los 18 que quedaron. Se va a comer lo que queda entero. De hecho, si hacemos la cuenta para sacar el voltaje, pues nos tiene que dar eso. O sea, recuerden, en B igual a I por R. Entonces tenemos, serían 3 por 6, nos da 18. Se los voy a apuntar por aquí para que quede pues escrito. Si nosotros sacamos esta de 6, recuerden, voltaje es igual a I por R. Sustituyendo, serían 3 amperes multiplicados por 6 ohms, pues es igual a 3 por 6, 18. Ok, entonces en este resistor de aquí se están cayendo 18 voltios, es el total. Y pues bueno, acá ya tenemos un potencial directamente de 0 volts. Y ahí nos queda todo bien cuadrado. Vamos a repasarlo un poquito. De esta forma. Tengo, bueno, el circuito. Aquí ya hicimos un tutti frutti, pero bueno, creo que se entiende. Tengo 30 voltios. Tengo estas conexiones, llegan hasta este nodo. Este resistor de 6 no tiene aquí ningún caso, entonces lo vamos a eliminar. Se puede salir porque este conductor de acá no tiene resistencia. Prácticamente es 0 teórico o muy baja resistencia. Entonces toda la corriente y toda la tensión se va a pasar por aquí arriba, y por este de 6 ni siquiera va a querer pasar ni va a voltear a ver, porque así se comporta la electricidad. Siempre busca el camino más fácil. Después vamos a llegar a este nodo. Por acá, como este de 8 no está cerrando el circuito, pues se va a seguir derecho. O sea, lo va a atravesar. Y al no estar conectado a negativo, no tiene para dónde irse lo que queda de voltaje o lo que queda de corriente o toda esa energía eléctrica que está pasando. No tiene una salida, no tiene para dónde. Es un circuito, pues vamos a decir, abierto, está flotando completamente. Entonces es casi, no exactamente, casi como si no estuviera. Entonces todo esto se va a ir hasta acá y vamos a tener igual 30 voltios. Ahora por aquí va a bajar y va a bajar. Y estos dos sí van a darme una caída de tensión. Obviamente sí me van a dar una caída de tensión. Ya lo simplificamos y entre los dos formaron uno de 4 ohms. No hice la ecuación, no hice la cuenta porque ya lo habíamos visto en clase. Y repito, serie se suman, paralelos se hacen con la formulita que les di, pero si son iguales y lo tenemos que hacer en pares, si son 2 de 8 y conecto en paralelo, pues entonces se va a bajar a 4. Igual que en el audio, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de altavoz, bocina, etcétera, o un woofer de doble bobina. Si conecto en serie, se va a ir al doble de la resistencia de cada bobina. Si conecto en paralelo, se va a ir a la mitad de la resistencia de una bobina. Y sabemos que ahí es donde tiene más potencia también. Hagan la cuenta para sacar potencia y van a ver que les sale mayor potencia.
Y después de que pase esto, pues aquí seguimos teniendo un potencial positivo porque no se está yendo directo hacia GND, o sea, no está cayendo completo. Aquí tenemos un freno, tenemos una parte que está haciendo pues un canal estrecho porque tenemos otro resistor, aquí tenemos otro valor de resistencia antes de GND, entonces yo tengo GND nada más aquí, en este pequeño pedacito, en este nodo. Aquí sí hay GND, pero después de este no hay GND. Aquí tenemos un potencial mayor a GND, que es un positivo que ya vimos que es de 18 voltios. Entonces si nos regresamos para acá, ya simplificado, ya mandamos a volar a este resistor de 6. Vemos que la corriente la podemos tomar de esta forma porque es más fácil, corriente convencional. Va a pasar por aquí, que es todo un conductor. Se va a atravesar por este resistor de 8 ohms porque no está conectado, no está cerrando el circuito. Aquí vamos a tener 30 voltios. En este nodo tenemos la misma tensión porque pues es un nodo. Ya sabemos que cuando se forma un nodo tenemos la misma tensión hasta llegar al componente, que en este caso es el resistor de 4 ohms. Hicimos la cuenta, que es la que está acá, y vimos que el resistor de 4 ohms se está comiendo 12 voltios de los 30 que tenemos. Si le restamos los 12 a los 30, pues bueno, nos quedan 18 voltios, que están pintados aquí en amarillo, y esos paran justo aquí, porque tenemos otro componente que es el resistor de 6 ohmios. Entonces aquí vamos a tener 18 volts. Si sacamos la cuenta de la caída de tensión de este resistor, porque ya es lo que viene en serie con respecto a la fuente, hacia GND, en donde GND sabemos que tiene que tener 0 voltios porque es GND. O sea, si yo lo hubiera puesto aquí menos 5, pues bueno, cambia toda la cosa. Pero es 0 voltios, es GND. Aquí sacamos la cuenta y son 18. Ok, entonces este está disipando todo el voltaje para dejarnos en 0. Creo que hasta ahí ya tenemos el valor de corriente que nos pide, la I total. Y únicamente nos faltaría ver cuánto voltaje hay en estos terminales. Recuerden que la tensión o el voltaje, vamos a escribirlo por acá. El voltaje es igual a la diferencia de potencial, ¿sí? Recuerden esas clases donde estábamos viendo las definiciones de cada cosa. Entonces el voltaje es la diferencia de potencial. Eso es el voltaje. Entonces, si tenemos que el voltaje es la diferencia de potencial, pues yo puedo decir aquí que son, vamos a ponerlo en color amarillo, 30 voltios menos 18 voltios, y eso me da pues un total de 12 voltios. Entonces aquí la B es igual a 12 volts. Muy bien. Creo que es todo lo que hay que explicar. Realmente no había que explicar tanto. No tenía por qué haberme extendido tanto. Pero pues bueno, me gusta que quede claro. Y vamos a verlo rápidamente en un simulador. Para ver hasta dónde estamos bien. Me adelanté un poco porque se están yendo estos videos alrededor de 1 hora extra a las clases. No importa. Me gusta llevarme el tiempo necesario para que a ustedes les quede claro. Pero ya vimos este análisis. En otro video o en clase les voy a ir enseñando ya más desmenuzado, parte por parte, cómo sería el conexionado y cómo podríamos analizar una falla, para que vean cómo queda un circuito abierto, un corto positivo, una resistencia alta, una resistencia baja, un corto a tierra. O sea, cosas que incluso nos generan códigos de falla, y la estrategia del módulo de control para determinar si está abierto el circuito, si tiene una resistencia alta,
O sea, cómo se comporta y qué es lo que realmente pasa para que se dé cuenta el módulo. Es una rutina muy sencilla, pero sí necesito explicarle. La vamos a hacer en el microcontrolador directamente en un circuito en el protoboard. Lo vamos a programar para que detecte cuando pasen todas estas cosas. Entonces vámonos a buscar un simulador por acá de este lado. No voy a usar Every Circuit. En este video voy a utilizar VoltSim. Y después vamos a estar utilizando algunos otros como Falstad. En VoltSim ya lo tengo hecho. Ahí dice 0 clase 5, ejercicio, es el ejercicio extra. Lo simplifiqué también, hice exactamente lo mismo. Aquí voy a resetear todo. Y pues este es el primer circuito, tal cual como lo tenemos. Ok, ahí está 6 volts, perdón, 6 ohms. Aquí, que no sirven para nada porque tenemos el conductor arriba. Tenemos abajo el otro de 6 que nos está, pues vamos a decirlo así, nos está aislando de GND hasta cierto punto. Podemos decir que está como aislando este nodo de acá, que es el de GND. Tenemos los dos de 8 ohms que están en paralelo. Aquí ya no lo puse cruzado, de hecho no se puede poner este simulador cruzado. Todo es así en líneas horizontales y verticales. Tenemos este de 8 que tampoco sirve para nada más que para confundir, está flotando. Otra cosa muy diferente hubiera sido si hubiera estado conectado a masa. Ahí sí lo hubiéramos tenido que tomar en cuenta para poder calcular. Bueno, aquí puse unas terminales que me van a marcar el voltaje. Todavía no lo vamos a simular. Después, aquí en esta parte ya eliminé el resistor de 6 ohms. Ese ya lo mandamos a volar. Nos queda prácticamente una línea directa. Ya también simplifiqué los dos que estaban en paralelo. Me queda 4 ohms. Y tengo por acá el de 6 y este de 8 que no sirve para nada. Y añadí aparte un voltímetro de este lado para poder medirlo como si lo estuviéramos midiendo en físico, directamente en un circuito. Y aquí abajo tengo la simplificación, que para lo único que sirve es para comprobar que esté bien toda la parte que estamos haciendo para simplificar, y para sacar la corriente total equivalente. Aquí esto ya no lo podemos tomar en cuenta como tal porque pues bueno, los valores van a cambiar porque es un solo resistor. Y recuerden que si tenemos un solo resistor conectado a la fuente, porque este de 8 no está cerrando nada, pues toda la corriente y toda la tensión van a pasar por ahí porque no tienen más por dónde pasar. O sea, no se pueden repartir entre más elementos. Ok, entonces ahora sí vamos a simularlo pedacito por pedacito. Aquí le vamos a dar run y listo. Ahí podemos ver la corriente cómo fluye. Lo tengo en el sentido convencional. Vamos a dejarlo en sentido convencional. Se puede notar aquí perfectamente bien cómo en medio de este no pasa nada de corriente. Toda se está yendo por arriba. Porque aquí tenemos 6 y aquí no tenemos resistencia. O está demasiado baja. Entonces por este de 6 en la vida real sí pasaría un poquito. Pero sería mínimo. Tal vez estaríamos hablando de unos cuantos nanoamperes o nanovolts. Sería muy poco porque tenemos un conductor que no está ofreciendo resistencia. Entonces toda la energía eléctrica pues se va por donde le cuesta menos trabajo. Aquí abajo, si se fijan, tenemos pintado en verde donde hay potenciales más altos y en gris donde estamos con potenciales bajos o ya prácticamente conectados a GND. Entonces vemos que en esta parte aquí está pasando por el resistor de 8 ohms y por el otro resistor de 8 ohms también, este y este. Ahí está bajando pues más corriente por cada uno y se están yendo hacia masa por esta parte de aquí, por esta parte de acá, y atraviesan este. Este es clave porque de este lado está conectado a GND, pero de este lado está conectado a un potencial más alto. ¿Por qué? Porque está llegando cierto voltaje por medio de los dos resistores de 8.
están conectados a 30 voltios. Entonces pues ya hicimos la cuenta y pues se estaban disipando 12 volts, que si los dejamos así en 8 y 8 pues serían 6 y 6, porque son del mismo valor. Entonces pues se reparte de la misma forma. De hecho podemos sacar por aquí un voltímetro y pues tenemos aquí que en este, por ejemplo, tenemos 0 amperes, 0 volts, 6 ohms, 0 watts, o sea, 0 todo. Por acá, si vemos este nodo, o bueno, este pedazo del nodo, esta rama, este cable, 3 amperes, 30 volts. Si vemos aquí este resistor de 8 ohms, tenemos 1.5 amperes, que es la mitad de nuestra corriente total, equivalente. Aquí me dice menos 1.5 porque tengo el sentido de la corriente en convencional. Tengo que poner la corriente en este simulador como es en realidad, que va de negativo a positivo, para que me salga 1.5, pero bueno, es lo mismo, para fines prácticos es lo mismo. Ahorita lo cambiamos de hecho. Y pues tengo 1.5 y ahí vemos la caída, que son 12. ¿Ok? Este de acá pues me va a dar exactamente lo mismo, porque son iguales, son de 8 los dos. Entonces se están comiendo 1.5 amperes cada uno. Y pues tenemos un potencial de menos 12 voltios, que son lo que se están comiendo. Y aquí abajo tengo 18 volts. 30 menos 12, 18. Aquí lo mismo. Y en este resistor tengo los menos 18 volts, que es todo lo que se está disipando y se está yendo hasta cero, porque ya se está aterrizando por este lado de acá. Y pues bueno, seguimos teniendo 3 amperes, porque pues está pasando toda la corriente por medio del D8, del D8 hasta acá. No hay más vías por donde de la vuelta. Recuerden que todo lo que sale tiene que entrar, todo lo que entra tiene que salir, o sea, es igual, como lo quieran ver según el sentido. Todo lo que sube baja, Kirchhoff, en pocas palabras. Y pues nos están dando las cuentas exactas. O sea, si nosotros hacemos las sumas y las restas, todo nos va a terminar dando lo mismo o nos va a terminar dando 0. Por este de acá, el de 8, pues tenemos que no hay nada, absolutamente. Aquí el simulador me está tomando nada más hasta aquí. Y después acá ya me dice 0 porque pues no estoy conectado a nada. Pero si vemos acá las terminales que conecté, ahí sí me está diciendo que tengo 30 voltios aquí y 18 acá. Ahora vámonos abajo en el que es simplificado, que sí nos sirve. Pues aquí ya vemos que tengo uno de 4. Vamos a poner esto. 3 amperes, 12 volts. ¿Qué cambió? La corriente. Estaban en paralelo, ¿no? Nada más cambia la corriente. Entonces, pues ahora se sumaron 1.5 y 1.5, pues 3. Está pasando toda la corriente por aquí. Al de 6 le está cayendo también toda la corriente completa. En los dos tengo caídas de tensión, porque ya pasan a ser un circuito en serie. Ya no está en paralelo porque eliminé el otro de 8 y lo simplifiqué. Aquí pues sigo teniendo 30, aquí tengo 18, 30 volts en la fuente, pero la diferencia de potencial serían 30 menos 18. No precisamente tiene que ser 0, es simplemente la diferencia. Entonces la diferencia es de 12. Vamos a conectar al voltímetro. Si lo conectamos aquí, tenemos 12 volts, porque esa es la diferencia de potencial. Del piso 30 al piso 18 tenemos 12. Eso es precisamente la diferencia de potencial. Entonces aquí, al estar midiendo con nuestro voltímetro, nuestro multímetro digital, osciloscopio, etcétera, por eso normalmente nos referenciamos a GND o a nuestro potencial más bajo. Si yo conecto este voltímetro, en lugar de ponerlo a 30 y a 18, lo podría poner, por ejemplo, de este lado, conectado hasta acá, a un 0, o sea, que sería mi negativo, y esto lo conecto aquí, me va a decir que es 30, ¿ok? Y si lo conecto aquí abajo, me va a decir 18. Pero si lo conecto como lo había puesto antes, en donde yo lo conecto directamente entre estos dos, me va a decir 12.
Entonces tienen que tener cuidado con eso y siempre tener el negativo de sus instrumentos conectados al potencial más bajo con el que estemos trabajando. Así van a poder medirlo, porque si yo sí conecto aquí, puedo decir, bueno, tiene 12 volts y podría estar dentro de un valor que diga está bien, y realmente no está bien. O sea, tengo un valor desfasado, tengo un offset de 12 voltios hacia arriba. Entonces, pues bueno, podría ser que estemos midiendo mal. Entonces el negativo siempre conectado al potencial más bajo. En automotriz regularmente a bordo son 0 voltios, o sea GND. Conéctenlo a GND y ahí van a poder sacar valores que sí les funcionen. O sea, que sean reales a lo que están midiendo con respecto a una referencia de GND o de 0. Importante eso. Lo vamos a ver en práctica también, no se preocupen. Y pues aquí tengo mi circuito que únicamente me sirve para sacar el total equivalente de la corriente. No me sirve para más porque pues aquí en este de 10 podemos ver arriba en donde está el multímetro, pues que cae todo absolutamente, los 3 amperes, los 30 volts, el valor que es de 10 ohms, 90 watts, que es lo que está disipando. ¿Por qué? Porque es el único camino por el que puede pasar la corriente para circular, para circular desde lo que me está ofreciendo la fuente. Entonces, pues no hay más. No puede caer más voltaje, no puede caer más corriente, ni puede caer menos. Es absolutamente todo, siempre y cuando el componente lo soporte. 90 watts para un resistor de 10 ohms, pues bueno. En la vida real yo creo que no se podría hacer más que con un resistor gigante cerámico. Pero pues estamos en teoría y estamos ocupando ejemplos. Y este de 8 de acá pues sigue sirviendo para nada. Simplemente para hacerlos pensar, para confundirlos un poco. Aquí les dejo el circuito. Ahí se está simulando. Vamos a quitar este de acá. Y pues tengo en todos 3 amperes. Entonces, es más, vamos a abrirlo de nuevo. Aquí tengo en la fuente 3 amperes. Ahí lo podemos ver del lado derecho. Arriba, 30 volts, 90 watts. En este de acá también tengo 3 amperes. Es el consumo, es la carga que tiene mi circuito. Y en este de acá también tengo 3 amperes. Quiere decir que está bien simplificado, está bien armado, está bien todo, porque tengo los mismos valores. Entonces, pues bueno, regresándonos para acá, eso es todo lo que tendríamos que hacer. Aquí realmente lo podríamos haber sacado todo con cuentas mentales, porque simplemente hicimos un 30 menos 18, un 3x4, un 3x6 y se acabó. O sea, fue todo lo que hicimos. Bueno, un 30 entre 10 también en la parte de hasta abajo, pero pues tranquilamente lo podríamos sacar mentalmente, nada más viendo el puro circuito. Pero es bien importante que tomen en cuenta esto que les voy a dejar aquí anotado. Todo esto que dejé aquí, tómenlo en cuenta porque les va a servir para los siguientes ejercicios. Entonces, bueno, así es como podría quedar. También, perdón por la voz, sigo un poco, pues, un poco dañado de la garganta. Entonces, pues, me trabo un poco. Si necesitan una explicación más a fondo, más profunda o más desmenuzada, la puedo hacer sin problema de nada. Esto traté de resumirlo un poquito, pero pues yo creo que los que son alumnos ya lo entendieron, ya lo deben de haber entendido porque también ya lo solucionaron. Aquí en lo que se estaban atorando era simplemente en esta partecita de aquí. En esta diferencia de potencial, ahí es donde veía que se atoraban. Y también en esto de acá, que era donde teníamos la de 6 ohms y el conductor. Por lo demás, estaban haciendo todo perfectamente bien. Todas sus cuentas están bien. Todo lo que me entregaron está bien. Entonces, nada más era observar y tener en cuenta los conceptos de diferencia de potencial, que es el voltaje, y también pues las reglas. En este caso la más importante, que es que los componentes solo funcionan en circuitos cerrados y que la corriente siempre va a elegir el camino por donde pueda fluir más fácilmente.
Entonces, bueno, con esto me despido. Les dejo el video, ojalá sea de su agrado. Muchas gracias por el tiempo. Nos vemos en unos días en la clase 7. Ya vamos a entrar con unos temas más interesantes. Ya estamos empezando a volcar ahora sí todo lo que es automotriz. Directamente lo que ya hemos estudiado de teoría. Ya ven por qué es necesaria la teoría. Entonces, pues vamos a seguir adelante y van a ver que vamos a avanzar mucho, porque ya vienen temas más complejos, pero no son difíciles tampoco, ni hay que hacer muchas cuentas ni nada de esto. Ya saben que yo trato de simplificarles todo lo más posible y estoy trabajando en ello. Así es que, pues bueno, quedo a la orden. Cualquier duda, comentario, me pueden contactar, ya saben, los medios, por privado o en los grupos. Y bueno, vamos a seguir con nuestro curso hasta terminarlo, pero el curso 0 es la base para todo lo que tenga que ver con automotriz en todas las ramas que vengan pues directamente relacionadas a electrónica. Así es que pues a darle, señores, vamos a seguir estudiando de la mejor manera. Me despido y nos vemos en unos días para continuar con las clases. Saludos y gracias.